Un hombre blanco de mediana edad con una actitud racista abofeteó a una joven negra sin razón solo para quedar atónito cuando ella le devolvió el puñetazo. Maya, una joven negra, acababa de terminar su turno después de un largo día de trabajo y se detuvo en el supermercado para recoger algunos artículos esenciales. Era sábado por la noche y el estacionamiento estaba lleno de gente que se apresuraba a hacer sus compras del fin de semana. Después de dar vueltas buscando un lugar, Maya finalmente encontró un espacio abierto cerca de la entrada. Felizmente se detuvo en el lugar alineando cuidadosamente su auto entre las líneas. Antes de que pudiera salir, escuchó el chirrido de los neumáticos justo a su lado. Una camioneta blanca se detuvo agresivamente y se detuvo a solo unos centímetros de su auto. Maya miró hacia arriba y vio a un hombre blanco de mediana edad sentado en el auto. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos llenos de tensión y enojo. Bajó la ventanilla y la señaló con su tono brusco, tomándola por sorpresa. «Ese lugar era mío», gritó con su voz llena de frustración y resentimiento. Maya se sorprendió un poco por la brusca rudeza del extraño. Trató de mantener la calma y respondió cortésmente con su voz firme pero firme. «Lo siento, pero no vi a nadie esperando aquí», explicó Maya tratando de aclarar. El hombre no se relajó, en cambio abrió la puerta de su auto y caminó directamente hacia el auto de Maya bloqueando su salida. Sus ojos eran penetrantes, llenos de desprecio y enojo, como si su sola presencia fuera un insulto. «No pongas excusas», se burló, su rostro retorcido con desdén. «Ustedes siempre son así, fingiendo no ver nada y haciendo lo que quieren, sin respeto por los demás». Maya podía escuchar el tono frío y desconocido en su voz, un toque de racismo que había enfrentado antes, pero que nunca había dejado de doler. Trató de mantener su incomodidad bajo control, respiró profundamente y pensó que podría calmar su enojo y seguir con su día. «Lo siento mucho si estabas esperando, pero no vi a nadie aquí», dijo Maya tratando de mantener la voz tranquila esperando que escuchara, pero sus palabras no tuvieron efecto. El hombre continuó mirándola con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola con una mirada burlona. «Por supuesto que no viste, ustedes, gente, nunca prestan atención a nadie más, ¿verdad?», se burló. Sus palabras estaban mezcladas con prejuicio y desdén. En ese momento Maya se dio cuenta de que para este hombre el problema ya no era solo un lugar de estacionamiento. Se paró cerca, su mirada agresiva y dominante la hizo sentir acorralada. Podía sentir su aliento enojado en su rostro, sus ojos fríos y desdeñosos taladrándola como si fuera una intrusa, a alguien indigno de estar allí. Maya trató de mantener la calma incluso cuando su corazón comenzó a latir más rápido. A menudo se había encontrado con situaciones en las que los extraños la trataban como si no perteneciera a lugares que consideraban suyos. Ella sabía lo que sucedería si dejaba que su ira tomara el control, así que se contuvo respirando profundamente para mantener el control. «Vamos, no quiero ningún problema, solo estamos hablando de un lugar de estacionamiento aquí», Maya dijo manteniendo su voz firme a pesar de que se sentía sacudida por dentro. Pero el hombre solo se enojó más, como si cada una de sus palabras tranquilas lo hicieran aún más furioso. Se acercó con los ojos llenos de desafío en desprecio, dedo apuntando hacia su pecho como si tratara de intimidarla. Sin una pizca de moderación gritó: «¿Quién te crees que eres para hablarme así?». Su voz estaba llena de amenaza. «Estoy enferma y cansado de la arrogancia de su clase. Ustedes creen que pueden hacer lo que quieran sin preocuparse por nadie más». Sus palabras golpearon a Maya como un golpe a su autoestima. El desprecio en sus palabras no solo estaba dirigido a ella sino también a toda su comunidad. «Ustedes», esas dos palabras tenían un tono racista que hizo que Maya se sintiera marginada e irrespetada por el color de su piel. Maya quería alejarse de él, pero él bloqueó la puerta de su auto, obligándola a mirarlo a la cara. Las personas a su alrededor comenzaron a saber, notaron la discusión. Algunos se quedaron parados para mirar, pero ninguno dio un paso adelante para ayudar. Maya miró a su alrededor sintiéndose atrapada bajo las miradas de la multitud y la intimidación del hombre frente a ella. Mantuvo su voz serena aunque la confusión se gestaba en su interior. «Lo siento mucho si has estado esperando, pero no vi ningún auto esperando aquí», dijo Maya esperando que otra explicación pudiera disipar la tensión, pero sus palabras no lo calmaron. Abajo, en lugar de eso, se puso aún más furioso. Sus ojos enojados ardían de rabia y escupía cada palabra con un tono de sarcasmo y odio. «Por supuesto que no lo viste, la gente nunca presta atención a los demás, ¿verdad?». En ese momento Maya se dio cuenta de que tratar de explicar era inútil. Este hombre no buscaba una
disculpa o una explicación, solo quería afirmar su poder y hacerla sentir pequeña. Aunque su corazón estaba acelerado en su pecho, Maya se dijo a sí misma que mantuviera la calma y mantuviera la pequeña distancia que quedaba entre ellos. Estaba a punto de darse la vuelta y alejarse para evitar un conflicto innecesario, pero justo cuando se dio la vuelta, una fuerte bofetada del hombre la golpeó como un rayo. La repentina y violenta bofetada le hizo la cabeza hacia un lado, sus mejillas ardían y el dolor del golpe le quemó la cara. Díaz se quedó quieta por unos momentos. Tratando de recuperar el equilibrio, el hombre dio un paso atrás mirándola con una expresión engreída como si acabara de realizar un acto de justicia. Sonrió, sus ojos brillando con abierto desprecio hacia él. Ella era solo una persona inferior que merecía una lección, pero para Maya eso, la bofetada, no solo fue físicamente dolorosa sino también profundamente hiriente. Para su orgullo, ya no sentía miedo, no se sentía más que insultada y enojada. Sin pensar más, Maya levantó la mano y le devolvió la bofetada, no tan fuerte, pero lo suficiente para mostrarle que no se quedaría de brazos cruzados. Su acción fue una advertencia, una respuesta que dejó en claro que no soportaría en silencio esta humillación inmerecida. Su bofetada no fue para venganza, sino una reacción natural al tener su orgullo pisoteado. El hombre estaba aturdido, sus ojos muy abiertos por la sorpresa mezclada con la ira. La miró con horror como si no pudiera creer que se hubiera atrevido a luchar. La multitud comenzó a murmurar con los ojos fijos en los dos. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Dio un paso atrás, su mano en la mejilla donde ella lo había abofeteado. Su rostro palideció, su voz hirviendo de rabia. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Quién crees que eres? Maya se quedó allí, con la mano apretada para mantener la calma a pesar de que estaba hirviendo por dentro. El hombre frente a ella continuó maldiciendo y lanzándole palabras duras. Podía sentir la malicia en sus ojos, el desdén en cada palabra que dijo. En ese momento Maya sabía que tenía que irse, no quería que la confrontación se intensificara, pero por dentro todavía se estaba recuperando de la hostilidad sin sentido del hombre. Su ataque no provocado y sus palabras racistas habían dejado a Maya sintiéndose no solo como una víctima de una disputa de estacionamiento, sino como una víctima de una mentalidad prejuiciosa y discriminatoria. Se dio la vuelta para alejarse dejando atrás la mirada odiosa del hombre, pero sabía que el dolor y la humillación de esa bofetada permanecerían con ella durante mucho tiempo. Maya entró al supermercado tratando de mantener la calma y recordándose a sí misma que solo estaba allí para recoger algunos artículos esenciales e irse. Agarró su cesta de compras respirando profundamente, pero los ecos del altercado del estacionamiento todavía resonaban en su mente. Cogió algunos elementos esenciales, algunas verduras, leche, pan, tratando de alejar los pensamientos negativos, pero aún sentía un gran peso en su interior. Podía sentir los ojos de las personas a su alrededor, aunque no estaba segura de si realmente la estaban mirando. Las palabras racistas del hombre resonaron en su mente, intensificando su frustración e impotencia. ¿Cómo podía alguien creer que tenía derecho a agredir e insultar a alguien solo por el color de su piel cuando tenía todo lo que necesitaba? Maya salió del supermercado con el corazón pesado, pero diciéndose a sí misma que las cosas eventualmente pasarían, pero cuando se acercó a su auto, notó que algo no estaba bien. Su corazón se hundió cuando vio rasguños largos y profundos a lo largo del costado de su auto, como si alguien hubiera tomado deliberadamente un objeto afilado y lo hubiera arrastrado por la pintura brillante. Maya se quedó allí sintiendo una ola de ira y frustración brotando en su interior. No necesitaba pensarlo dos veces para saber que esto era obra del hombre de antes, sintiéndose impotente y enojada. Maya quería llorar, estacionarse. Ese pensamiento era solo una coincidencia, pero la había llevado a ser atacada, insultada y ahora enfrentaba daños a la propiedad. Su auto no era un artículo caro, pero era el resultado de años de trabajo duro. Ahora había sido vandalizado simplemente por el odio infundado y el prejuicio de un extraño. Maya respiró profundamente tratando de controlar sus emociones y pensar lógicamente. Sabía que llamar a la policía podría complicar las cosas, pero al mirar los profundos rasguños en su auto sabía que no podía dejar pasar esto. Los rasguños no eran solo una pérdida material sino un símbolo de la injusticia y discriminación que acababa de soportar. Decidida a no dejar pasar esto, Maya
Sacó su teléfono y llamó a la policía. Dio un breve informe del incidente en el estacionamiento. Su voz temblaba pero resuelta enfatizó que había sido atacada sin provocación, su propiedad dañada y que el hombre todavía estaba cerca. Después de colgar, Maya miró a su alrededor para localizar al hombre. Vio la camioneta blanca estacionada no muy lejos y a través de la ventana pudo ver al hombre todavía sentado adentro mirándola con una sonrisa de suficiencia. No hizo ningún esfuerzo por esconderse, aparentemente desafiándola, encontrando diversión en su angustia. Mientras esperaba a la policía, Maya se paró junto a su auto tratando de mantener la calma a pesar de su interior confusión. Ella sabía que esto ya no era solo una disputa entre dos personas, sino su lucha por la justicia y el respeto que merecía. Después de unos minutos tensos, el sonido de las sirenas de la policía vino de lejos y Ma sintió una sensación de alivio cuando vio dos autos de policía entrar al estacionamiento. Su presencia la hizo sentir más segura, como si finalmente tuviera a alguien que la apoyara, a alguien que pudiera ayudar a aclarar esta situación injusta. Cuando el oficial salió de sus autos, Maya se acercó rápidamente a ellos y comenzó a contar todo. Su voz todavía estaba temblorosa por las emociones, pero describió cuidadosamente los detalles desde el momento en que el hombre de mediana edad se acercó agresivamente a ella hasta el momento en que descubrió los rasguños en su auto. También señaló hacia la camioneta blanca donde todavía estaba sentado, aparentemente indiferente a lo que había causado. Un oficial escuchó a Maya atentamente tomando notas de cada detalle mientras el otro oficial se acercaba al hombre para hablar con él. Maya observó cada uno de sus movimientos sintiendo una mezcla de esperanza y preocupación. Aunque estaba tratando de mantener la calma, no pudo evitar pensar en la posibilidad de que él pudiera tergiversar la historia culpándola como lo había hecho desde el principio. Ella sabía que en situaciones como estas los prejuicios a veces podían oscurecer la verdad. Cuando el policía se acercó al hombre, inmediatamente cambió su actitud, alzando la voz en señal de queja, fingiendo ser la víctima que había sido atacada sin razón por una joven. Repitió que Maya era la agresora, que solo había reaccionado en defensa propia tratando de convertirla historia en una donde él era el que se protegía. Sus descaradas mentiras sorprendieron y enojaron a Maya, pero ella trató de quedarse callada dejando que la policía hiciera su propio juicio. El oficial regresó y le hizo a Maya algunas preguntas más sobre la discusión y el momento en que la abofeteó. Mai contó todo claramente, explicando cada evento y enfatizando cuidadosamente que ella había tratado de alejarse pero él no la dejó sola. Ella describió su bofetada y cómo ella solo le había devuelto la bofetada ligeramente para defenderse. El oficial asintió, miró el auto de Maya examinando los rasguños que marcaban la carrocería del vehículo, una pieza de evidencia innegable del daño intencional que había causado. La presencia de estos rasguños era la prueba más persuasiva de la historia de Maya. Es una parte de la verdad que no podía ocultar por mucho que mintiera. Maya observó en silencio cómo el oficial regresaba e intercambiaba algunas palabras con su colega. Bajaron la voz e intercambiaron palabras rápidas de vez en cuando mirando al hombre que estaba junto a su camioneta. Finalmente, se acercaron a él y uno de los oficiales le hizo un gesto para que se diera la vuelta. La ansiedad de Maya comenzó a disminuir cuando vio a la policía esposar al hombre y conducirlo hacia su auto. El hombre gritó en protesta, gritándole a Maya con palabras venenosas, insistiendo en que pagaría por esto, que no podía salirse con la suya tratándolo de esta manera. Pero los oficiales lo ignoraron, lo pusieron en el asiento trasero ignorando sus gritos y cerraron la puerta. Su voz estaba apagada pero su mirada odiosa todavía brillaba a través de la ventana del auto, haciendo que Maya sintiera una ola de ira y malestar aumentar una vez más. Maya se quedó quieta sintiendo alivio y agotamiento. Sabía que esto aún no había terminado, probablemente continuaría culpando, torciendo la historia a su favor durante la investigación, pero por ahora sentía que la justicia finalmente estaba de su lado. Un oficial se acercó a ella, su voz tranquilizadora: tenemos suficiente evidencia para continuar con el caso. ¿Le gustaría presentar una queja formal para aclarar las cosas? Maya asintió con firmeza. Si quiero seguir adelante. No puede salirse con la suya. Vio el auto de policía mientras se alejaba sacando al hombre del estacionamiento. Aunque sintió una sensación de alivio, un dolor silencioso persistía. Maya sabía que el camino por delante no sería fácil y muchos desafíos la esperaban, pero esta vez no daría marcha atrás. Después de que el auto de policía que transportaba al hombre desapareciera del estacionamiento, Maya fue invitada a la estación de policía para proporcionar información oficialmente.
informar el incidente sentada en una pequeña habitación sintió como si todo estuviera envuelto en tensión silencio como si su vida pacífica hubiera sido interrumpida por la profunda prejuicios que siempre había esperado evitar mientras trataba de recordarse a sí misma que había hecho lo correcto. Maya no pudo evitar preocuparse. Un oficial se sentó frente a Maya, uno que había presenciado los momentos finales de la confrontación en el estacionamiento. Le entregó una hoja de papel y un bolígrafo. Pidiéndole que escribiera todo el incidente, Maya respiró profundamente tratando de recordar cada detalle, cada palabra y acción, especialmente el momento en que el hombre señor Smith la agredió e insultó. Quería que todo se registrara con precisión, dejando nada fuera que pudiera ser torcido o pasado por alto. Mientras Maya escribía, los recuerdos de lo que había sucedido se reproducían en su mente. Cada detalle le recordaba la injusticia y la hostilidad que había soportado. Cada palabra que escribía era un claro testimonio de la injusticia y el odio que había enfrentado. Maya sabía que desde el momento en que la abofeteó intentaría todo para convertirla en la agresora y presentarse como una víctima. Incluso temía que los prejuicios y el sesgo pudieran distorsionar la verdad, pero estaba decidida a sacar la verdad a la luz. Cuando Maya terminó su declaración, el oficial la leyó con atención, ocasionalmente levantando la vista para aclarar algunos detalles con ella. Quería asegurarse de que cada punto estuviera claro, ya que sabía que el hombre intentaría por todos los medios tergiversar los hechos. Maya relató cada evento con calma, desde su enfoque agresivo hacia su auto hasta sus palabras ofensivas, la bofetada y los rasguños en su auto. Después de escuchar toda la historia, el oficial se sentó un poco más cerca y la miró con empatía. Entendió que esto no era simplemente una disputa por un lugar de estacionamiento, sino una cuestión de dignidad, del derecho a un trato justo y de un conflicto que nadie debería tener que soportar. Mientras continuaba su conversación, otro oficial entró con una expresión seria. Les informó que el señor Smith había negado toda la historia de Ma, incluso afirmando que ella fue quien lo atacó primero. El hombre insistió en que solo se había defendido de su rudeza y afirmó que ella lo había abofeteado primero. Estaba tratando de construir una narrativa completamente contraria a la verdad. Al presentarse como la víctima, al escuchar esto, Maya no pudo evitar sentir una oleada de ira y frustración. ¿Cómo podía alguien crear una historia tan falsa después de todo lo que había hecho? Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura. Comprendió que enfrentar estas mentiras era parte de la larga batalla en la que se estaba embarcando. Con una voz tranquila pero decidida respondió: no, él fue quien me atacó primero, dijo Maya con los ojos llenos de resolución. Solo me defendí cuando cruzó todos los límites, no solo con sus acciones sino también con sus palabras. Esto no se trata solo de un lugar de estacionamiento. Se trata de la forma en que me vio como alguien debajo de él simplemente porque quería. El oficial asintió mirando a Maya con una expresión seria. Hemos examinado los rayones en su auto y con lo que nos ha dicho tenemos motivos suficientes para tomar medidas en su contra por asalto y daños a la propiedad. Sin embargo, para fortalecer la evidencia necesitaremos determinar si había algún testigo cerca. ¿Recuerdas si alguien vio lo que pasó? Maya trató de recordar, imaginarse a las personas presentes en el estacionamiento en ese momento. Recordó que algunas personas se detuvieron a mirar, pero nadie intervino. No estoy segura de si alguien lo grabó, dijo suavemente, pero puede que haya cámaras de seguridad en el estacionamiento si podemos acceder a ellas. Creo que habrá evidencia clara. Al escuchar esto, el oficial estuvo de acuerdo y mencionó que se comunicarían con la gerencia del supermercado para verificar las imágenes de seguridad. Esto podría llevar un poco de tiempo, dijo, pero si hay evidencia, será muy útil para garantizar que se revele la verdad. La certeza en su voz le trajo a Maya una sensación de alivio, aunque la preocupación aún persistía en su corazón. Entendió que con o sin evidencia, el señor Smith aún podría intentar tergiversar la historia. Sus descaradas mentiras eran prueba de eso, pero Maya se recordó a sí misma que no podía rendirse. Esta era su oportunidad de defenderse y demostrar la verdad, y haría todo lo posible para mantenerse firme antes de salir de la estación de policía. El oficial le entregó a Maya una copia de su declaración. También mencionó que podría necesitar regresar para proporcionar información adicional o identificar testigos si es necesario. Cuando salió de la estación de policía, Maya sintió que el aire afuera era un poco más abierto, aunque el trauma y el resentimiento de la confrontación todavía pesaban mucho en su corazón. A pesar de que todo no estaba completamente resuelto, Maya
Se prometió a sí misma que lo llevaría hasta el final. Esto ya no se trataba solo de protegerse a sí misma en un desacuerdo, sino de reclamar justicia para ella y para otros como ella. Esta vez no dejaría que el prejuicio y la injusticia la obligaran a permanecer en silencio. Esta vez estaba decidida a luchar sin importar cuán desafiante pudiera ser el camino por delante. Unos días después Maya recibió una llamada de la policía informándole que habían reunido suficiente evidencia para arrestar oficialmente al señor Smith. La pieza clave de evidencia fue la filmación de seguridad del estacionamiento, capturando todo claramente desde el momento en que se acercó a su auto agresivamente hasta su abuso verbal y más notablemente el momento en que abofeteó a Maya sin ninguna razón justificable. El video también mostró a Maya parada tranquilamente tratando de no involucrarse, haciendo evidente que solo lo abofeteó en defensa propia. Al escuchar esto de la policía, Maya sintió una ola de alivio mezclada con gratitud. La verdad había sido capturada y esta vez ya no tenía que soportar las mentiras sola, pero una persistente sensación de preocupación permanecía con ella. Sabía que esto era solo el comienzo y que el señor Smith probablemente intentaría contraatacar pintándose como la víctima tal como lo había hecho antes, pero esta vez lo llevaría hasta el final. Y la mañana siguiente, se le pidió a Maya que fuera a la estación de policía para completar los procedimientos legales. Entró en el área de recepción donde los oficiales habían preparado documentos para el caso. Un oficial que la había estado ayudando desde el principio se acercó aquí y le explicó los próximos pasos en detalle. También le informó que el señor Smith sería detenido ese día para enfrentar formalmente los cargos de asalto y daño a la propiedad. Poco después, Maya fue invitada a sentarse en una pequeña sala de reuniones para esperar mientras los minutos pasaban. Sus emociones eran una mezcla de ansiedad y determinación. Se recordó a sí misma que era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Había soportado el impacto, la humillación injusta y ahora iba a defender su honor hasta el final. Unos minutos después, los oficiales escoltaron al señor Smith a la habitación con las manos esposadas. Al verlo, Maya notó que sus ojos todavía estaban llenos de desprecio y hostilidad a pesar de su posición indefensa. La miró con desafío, su mirada fría la culpó por completo. Tan pronto como la vio comenzó a gritar, lanzando insultos. «Me tendiste una trampa, mentiroso», gritó el señor Smith con la cara roja y los ojos fulminantes. «Pagarás por esto. ¿Quién te crees que eres para hacerme esto?». Maya lo miró tranquilo y firme, sin verse afectada por sus palabras de odio. No dijo nada, manteniendo una mirada directa como para decir que ya no tenía poder para amenazarla. La compostura de mamá pareció enfurecer al señor Smith aún más. Luchó loudly asserting that he was the victim and that Maya had orchestrated everything. However, the officers, well aware of the situation, didn't let him continue his harassment. One officer standing beside Mr. Smith instructed him to keep quiet, emphasizing that everything had been thoroughly investigated and that he would be held accountable for his actions. Confronted with the officer's firmness, Mr. Smith had no choice but to stay silent, though his eyes still burned with resentment and a stubborn refusal to accept the reality. Maya sat watching, and for the first time she clearly saw the helplessness in his eyes. Before Mr. Smith had always been confident he could escape any consequences, that he had the power to manipulate and twist the truth as he pleased, but now the truth was undeniable. Maya felt a sense of justice taking shape as she saw his arrogance and vulnerability stripped away. At that moment an officer entered the room to deliver the final decision. Mr. Smith would be temporarily detained. Awaiting this preliminary hearing this decision, yelled even louder, threatening to sue Maya and drag her down, ensuring she would pay, but this time his threats were weak and held no weight. Maya remained seated watching him as if looking at a stranger. The officers led him out, leaving Maya sitting alone with a sense of peace and resolve. An officer approached her, handing her a business card and advising her to reach out any time if she needed further assistance during the legal process. He also encouraged her to take the case to court to ensure justice was served. We will do everything we can to protect you in the truth, the officer said calmly, his eyes reflecting deep empathy. Thank you, Maya replied firmly. Yes, this case through to the end as she stepped out of the police
Station Maya felt the outdoor air refreshing as though she had just weathered a great storm. She felt a lightness within her as if she had set down a burden she had carried for so long, yet her mind still dwelled on the challenges ahead. Maya knew that this journey wasn't entirely over. There would be further steps, legal procedures, and confrontations with Mr. Smith at trial. She also understood that Mr. Smith, with his hostility and arrogance, bold to act down easily, would likely continue to resist. Perhaps hire a lawyer to defend himself or find any way to escape punishment, but for Maya this time she had made a clear decision. She wouldn't let anyone intimidate her or force her into silence. This was no longer just a personal dispute but a stand for self-respect, for the right to life equally and justly. Looking at Maya knew there were still many challenges waiting, but with her fighting justice and the power of truth, she walked forward with confidence and determination, ready for whatever lay ahead. Several weeks later, Maya received a notice about Mr. Smith's trial. Her determination to pursue the case stemmed not only from a desire to protect her own dignity but also from a drive to fight for justice, so that people like Mr. Smith would understand that prejudice and hatred cannot go unpunished. During what Maya frequently met with attorneys and prepared her testimony, the video recording of the confrontation in the parking lot and the evidence of her car's damage gave her motivation, as she knew these would be undeniable pieces of evidence. Yet anxiety continued to linger. She wondered if justice would truly side with her. Maya knew that racial discrimination cases were not always easy and that the truth did not always prevail, but this time she would not back down. On the day of the first trial, Maya entered the courtroom with attention that was hard to describe. The courtroom was silent, the air sick with anticipation as everyone watched every move closely. Mr. Smith sat on the opposite side, his face cold, his eyes full of defiance. Beside him was his defense attorney, a middle-aged man with a calm and sharp demeanor. Maya could clearly see the zero preparation of the opposing side, but she also felt the reassurance her lawyer gave her through a steady, determined gaze. The trial began with the opening statement from the prosecution. La abogada de Maya, una joven inteligente llamada Ava Hayes, presentó el caso de manera sucinta y detallada, resumió las acciones del señor Smith desde su ataque a Maya, sus insultos raciales hasta la destrucción de su propiedad, con una voz segura y una actitud firme. Ava señaló que las acciones del señor Smith no fueron aleatorias ni un malentendido, sino una serie de actos hostiles claramente motivados. Su señoría, mi cliente, la señora Maya, simplemente se estacionó en un lugar vacío, pero esa simple acción condujo a una serie de insultos, amenazas y violencia por parte del acusado. Ava dijo con calma pero fuerte determinación que este caso no se trata solo de un lugar de estacionamiento, es un claro ejemplo de discriminación racial y abuso de poder por parte de un individuo que intenta degradar e intimidar a alguien simplemente por el color de su piel. El señor Smith se sentó al otro lado de la habitación manteniendo una cara estoica, aunque sus ojos mostraban resentimiento cuando fue el turno de la defensa para hablar. El abogado del señor Smith intentó pintar una imagen diferente, describió al señor Smith como un hombre que tenía un mal día, un esposo y padre bajo mucho estrés, argumentando que el incidente fue simplemente una reacción impulsiva. El abogado defensor incluso apeló a la compasión del jurado por el acusado, pidiéndoles que consideraran sus circunstancias. Maya sintió que se le encogía el corazón. Escuchó como el abogado contrario describía al señor Smith como una figura simpática, aunque conocía bien su naturaleza hostil y arrogante. Esto solo fortaleció la determinación de Maya, ya que sabía que necesitaba defenderse no solo por sí misma sino para mostrar a los demás que el abuso y la discriminación no serían tolerados. El juicio continuó con la presentación de evidencia. Las imágenes de vigilancia del estacionamiento reproducidas en la corte mostrando al señor Smith acercándose y abofeteando a Maya sin previo aviso y luego destrozando su auto. El video dejó la sala del tribunal en silencio. Incluso algunos miembros del jurado mostraron una clara incomodidad por el comportamiento agresivo del señor Smith y su actitud irrazonable. Cuando fue el turno de Maya de hablar, ella dio un paso adelante con calma y coraje. Ella contó todo el incidente desde que estacionó su auto, fue insultada, atacada y finalmente fue testigo de cómo su auto era dañado. Su voz tembló levemente pero era firme. Maya enfatizó que solo tomó represalias después de ser atacada, que las acciones del señor Smith no fueron un estallido de ira al azar sino una. El abogado del señor Smith trató de argumentar que él simplemente reaccionó por enojo y afirmó que Maya lo había provocado. Sin embargo, a través de su
calma y explicaciones sinceras, Maya aclaró que no tenía intención de causar un conflicto y que simplemente se estaba defendiendo después de que terminó el primer día. Maya regresó a casa exhausta pero llena de esperanza, sabía que había hecho lo mejor que podía, había dicho la verdad y no se había dejado reprimir. Este era solo el primer día de esta pelea, pero sintió una sensación de alivio al saber que se había defendido. Creía que a través de su historia, personas como el señor Smith gradualmente llegarían a comprender que el odio y la discriminación ya no serían tolerados y que aquellos tratados injustamente siempre tendrían el derecho de defender su dignidad. Sabía que los próximos días traerían más desafíos, pero esta vez estaba lista para esperar el veredicto de la justicia. Después de varios días de intenso juicio, el tribunal finalmente llegó a los argumentos finales. La abogada de Maya, Ava Hayes, dio un paso adelante con su agudeza y calma habituales, pero habló con un tono más fuerte mostrando una profunda determinación, expuso cada punto claramente, enfatizando las acciones violentas del señor Smith y su actitud discriminatoria, recordando a todos que esto no era solo un argumento trivial sino evidencia de abuso y falta de respeto hacia otro ser humano. Estamos discutiendo un acto que es simplemente inaceptable, alimentado por el odio y la arrogancia. Ava le dijo al jurado que el señor Smith no solo atacó a mi cliente físicamente sino también su dignidad, su derecho a vivir en igualdad de condiciones. Esto es algo que no podemos permitir en una sociedad justa e igualitaria. El abogado defensor continuó apelando a la compasión del jurado, argumentando que el señor Smith estaba bajo presión y actuó por impulso en esa situación. El abogado incluso sugirió que Maya la bofetada también debe considerarse un acto de agresión. Al escuchar estos argumentos, Maya sintió una mezcla de ira y frustración, aunque había explicado claramente que su acción fue únicamente en defensa propia. El señor Smith todavía intentó hacer girar la historia a su favor, presentándose como la víctima. Finalmente, el jurado abandonó la sala para deliberar y llegar a un veredicto. Maya se sentó tranquilamente en la sala del tribunal, su mente se arremolinaba con emociones, pensó en todo lo que había pasado durante este proceso, desde el dolor de ser atacada hasta la lucha incansable por ser escuchada. Ahora todo estaba fuera de sus manos. Solo podía esperar que la justicia prevaleciera después de lo que parecía el peso más largo de su vida. El jurado regresó a la sala del tribunal, la tensión en la sala era palpable y todos contuvieron la respiración cuando el jurado declaró al señor Smith culpable de los cargos de asalto y daño a la propiedad. Maya apenas podía creerlo. Sus oídos se sintieron aliviados y una sensación de liberación inundó su corazón. Se había hecho justicia y ella estaba protegida. El señor Smith se sentó en estado de shock, su rostro se oscureció. Parecía incapaz de creer el veredicto, pero esta vez ya no podía amenazar ni negar que había sido condenado, lo que significa que sus acciones tendrían consecuencias cuando el juicio concluyera. Maya se puso de pie sintiendo como si se hubiera librado de un peso tremendo que había presionado sobre sus hombros durante tanto tiempo, que no sintió la alegría o la satisfacción que alguna vez imaginó, sino más bien una sensación de vacío mezclada con tristeza. Se dio cuenta de que, aunque había ganado una victoria legal, las heridas que el señor Smith había infligido no sanarían fácilmente. El prejuicio y el odio que mostraban no se podían borrar con una sola frase. Al salir del juzgado, Maya se detuvo en los escalones sintiendo la luz del sol y una suave brisa. Sabía que había hecho todo lo que podía, pero no podía deshacerse de la sensación de que esta batalla estaba lejos de terminar. Racismo, prejuicio infundado y personas como el señor Smith aún podrían existir difundiendo odio a otros. Comprendió que la lucha por la justicia y la compasión siempre necesitaría personas valientes que se defendieran no solo por sí mismas sino por los demás. Una mujer se acercó a ella y tomó su mano con ojos llenos de empatía y admiración. Fuiste tan valiente, Maya, hiciste algo que muchas personas no se atreverían a hacer. Dijo sinceramente. Maya sonrió sabiendo que había contribuido incluso si era solo un pequeño parte de esta larga batalla, aunque no podía cambiar el mundo entero. Mirando a la distancia, Maya se recordó a sí misma que aunque este viaje había llegado a su fin legal, todavía había mucho por hacer. Se había hecho justicia, pero la lucha por un mundo más justo estaba lejos de terminar. Maya descendió los escalones del juzgado sintiéndose algo más ligera, pero no sin tristeza. Había luchado, había defendido su honor y dignidad.
y ahora sabía que ya no se enfrentaría sola a personas como el señor Smith. Sin embargo, Maya también entendió que esta era solo una de las innumerables batallas que superar para traer un cambio real a la sociedad. Cuando llegó a su auto, Maya detuvo su mirada vagando hacia el cielo. Los recuerdos de ese día, el dolor físico y el trauma emocional todavía permanecían vívidamente en su mente. Aunque su auto había sido reparado, los rasguños en su orgullo eran heridas que no sanarían fácilmente para Maya. El odio y la discriminación que enfrentó no eran meramente problemas personales, sino un reflejo de un amplio problema arraigado en muchos aspectos de la vida diaria. En las semanas posteriores al veredicto, Maya trató de volver a su rutina, pero los pensamientos del juicio y su enfrentamiento con el señor Smith permanecieron siempre presentes. Recordó los insultos, la mirada despectiva y su actitud arrogante, todos recordatorios de la dura realidad que ella y muchos otros tuvieron que enfrentar simplemente por el color de su piel. Recordó la mirada atónita en su rostro cuando se leyó el veredicto y se dio cuenta de que para él atacar e insultar a otros era algo que creía que tenía derecho a hacer sin consecuencias. Una tarde, Maya se sentó en su balcón mirando las luces de la ciudad a lo lejos, dejando que su mente divagara. Comprendió que si bien la sentencia del señor Smith era un comienzo para la justicia, no podía borrar el prejuicio que él y otros como él albergaban. Sus acciones odiosas no eran solo la historia de un individuo, pero reflejaba una parte de la sociedad, una parte que ella sabía que tenía que aprender a confrontar. Mi pensamiento sobre las personas que la habían inspirado, aquellos que defendieron la justicia en el pasado y lucharon para construir una sociedad justa, se dio cuenta de que ella también tenía la responsabilidad de hacer lo mismo, no solo por ella misma, sino por aquellos que no podían hablar. Sintió un llamado a ser una voz para el cambio, para ayudar a construir una comunidad donde todos sean tratados con respeto independientemente de la raza o el sesgo. Esta resolución se hizo más clara cada día. Maya comenzó a participar en organizaciones sin fines de lucro que luchaban por los derechos humanos y la igualdad racial. Compartió su historia con la esperanza de crear conciencia, fomentar la empatía e inspirar a otros a defenderse. Los compromisos de hablar en público y los talleres a los que asistió le dieron a Maya la sensación de que estaba contribuyendo al cambio, pequeño pero significativo. Una mañana después de salir de un taller, Maya notó que una joven se acercaba a ella, le tomaba la mano y le decía gracias por compartir valientemente su historia. Me ayudó a darme cuenta de que no estoy sola. Las palabras de la mujer fueron un tremendo estímulo, recordándole a Maya que lo que estaba haciendo tenía un impacto, dándole la motivación para continuar su viaje. Mientras se subía a su auto y Maya vio su reflejo en el espejo retrovisor, sonrió. La mujer en el espejo ya no era alguien que se sentía débil o indefensa ante la discriminación y el odio, era alguien fuerte que había luchado para recuperar su dignidad para sí misma y para otros como ella. Las cicatrices permanecieron, pero ahora eran el combustible para su continua lucha para construir un mundo más justo. Maya arrancó su auto saliendo del estacionamiento y mezclándose con el bullicioso tráfico. Sabía que todavía había batallas por delante, pero ahora estaba lista para enfrentarlas, todas con determinación y fe en su propio valor. Y así es la historia de Maya, un viaje lleno de dificultades, pero también con el coraje y la determinación de luchar por la justicia y el respeto propio. La historia de Maya es un poderoso recordatorio de que incluso cuando nos enfrentamos al odio, el prejuicio o la injusticia, cada uno de nosotros tiene el derecho y la fuerza para defendernos. Nadie tiene derecho a degradarte simplemente porque eres diferente y, a veces, las acciones valientes de una persona pueden inspirar a muchos otros a hablar por sí mismos. A través de esta historia, esperamos que encuentres la motivación para persistir siempre y permanecer fuerte en cualquier situación, sabiendo que la justicia, aunque pueda demorarse, siempre lo hará. Prevaleceremos si somos pacientes y decididos. Construyamos juntos un mundo justo y compasivo donde todos sean tratados con respeto. Si esta historia le resultó significativa y desea seguir recibiendo contenido similar, suscríbase para seguir el canal y no olvide tocar la campana para no perderse ninguno de nuestros videos futuros. Gracias por mirarnos y apoyarnos.